Buenas noches. En este video queremos hacer la presentación de la actividad de seguimiento de introducción a la economía. En esta actividad vamos a resolver dos temas principalmente. Primero, cuáles son los principales problemas económicos y cómo puede enfrentarlos una empresa. Y el segundo punto específico dice cuáles son los distintos agentes económicos y las diferentes funciones que cumplen en la economía, cómo se relacionan. Para este caso, lo que hice fue crear una presentación, ¿sí? Esta presentación nos va a permitir mirar acá en pantalla, ya voy a compartir la pantalla, para que podamos entender qué queremos explicar. Quise llevar este proyecto a una empresa que tengo en compañía con mi esposa. Nosotros tenemos una empresa donde desarrollamos eh, sitios web a la medida de cada cliente, de acuerdo a su necesidad, al comportamiento de su empresa, al tipo de producto o servicio que estas empresas tienen. Y hicimos una retrospectiva de cómo teníamos un comportamiento antes de pandemia y posterior a la pandemia, e incluso durante ella. Al ir indagando sobre estos conceptos de la economía, nos identificamos de cierta manera con cómo pudimos cubrir ciertos obstáculos, por decirlo así, durante ese proceso. Entonces, en esta presentación queremos mostrar un poco. Perdón, yo minimizo acá un poco del principio de la economía. En este punto hablamos un poco sobre la escasez de los recursos, ¿sí? Los problemas económicos de las empresas, agentes económicos y sus funciones, el flujo circular de la actividad económica, algunas conclusiones y reflexiones. ¿De qué nos encontramos? Nos encontramos con problemas económicos, ¿cierto? Aquí encontramos escasez de recursos. ¿Qué pasó? Volviendo al tema de nuestra empresa, nosotros, al ser un emprendimiento, al nacer bajo una necesidad propia, el primer obstáculo que uno se puede encontrar es la limitación de recursos. Recursos como cuáles, como capital económico, mano de obra, materias primas, entre otros. Acá se trabaja fuertemente con el objetivo de buscar que la producción o las actividades se desarrollen con el menor costo posible. De esa forma podemos trabajar un poco las limitaciones de recursos. Tema de competencias. Entonces, factor diferenciador, calidad, reducir costos, innovar. Entonces, allí uno encuentra que hay empresas en el sector que tienen un capital bastante robusto, que tienen procesos mucho más ampliados, recursos humanos casi que ilimitado para sus actividades y desempeñan una competencia bastante importante. Nosotros qué descubrimos que al implementar el factor diferenciador, en este caso lo hicimos, nos enfocamos en las microempresas y en las pymes, pues solventando una necesidad que tenía este sector y que no cuenta con el recurso económico para acceder a una agencia web que cobra millones por procesos simples. Entonces nosotros lo que hicimos fue buscar soluciones innovadoras, soluciones que llegaran directamente al foco que tenía el cliente y brindamos soluciones. Ahí tuvimos innovación, ahí tuvimos que invertir mucho en calidad para satisfacer ese público objetivo. Redujimos costos significativamente, hacer clientes pequeños, las soluciones eran más pequeñas. Las fluctuaciones económicas. Entonces, eh, lo que es la recesión, inflación, tuvimos una inflación muy alta en los últimos 3 años y esto generó que muchas empresas cerraran sus negocios, se vieran involucrados en situaciones que los obligara a reducir sus presupuestos y muchas optaban por reducir el tema de las publicidades, de los desarrollos web, buscando mantener la producción. Por otro lado, se implementaron regulaciones de gobierno, regulaciones que te pueden beneficiar o te pueden perjudicar en algunos momentos. Es muy importante cumplir con estas regulaciones, mantenerse al día, eh, pagar los impuestos, cumplir con las normas. Eso te brinda una reputación que a futuro, con el crecimiento, te va a permitir acceder a licitaciones, presentarte a convocatorias, tener un buen puntaje ante este tipo de entidades que a la hora de evaluar una oferta puede ser bastante importante. Por otro lado, tenemos la variación tecnológica. Acá esto es un factor bastante importante porque
En el sector donde nosotros nos desenvolvemos, las tecnologías están todo el tiempo en constante evolución. ¿Esto qué genera? Que si yo no estoy a la par de esa evolución, me voy a quedar atrás. Y en factores de innovación, de economía, de calidad del servicio, tiene un impacto bastante fuerte, tanto como si estoy a la par, que va a ser un impacto positivo, como si me quedo atrás, donde genera un impacto negativo. Los procesos van a ser más manuales, mayor operación, mayor carga laboral. Entonces, por eso es muy importante que este factor tecnológico sea siempre tenido en cuenta. Bueno, tenemos los factores que ayudan a hacer frente a los problemas económicos. Entonces, en estos problemas económicos, lo que identificamos, eh, lo que identificamos fue que tenemos gestión deficiente de los recursos, estrategia de diferenciación de marketing, diversificación, lo que hablamos ahorita del tema de la innovación, cumplir con la normatividad, entre otros. Luego vienen agentes económicos y sus funciones. Estos agentes económicos eh, bueno, son principalmente entidades que participan en la actividad económica, desempeñan diferentes funciones. Podemos decir que los principales son las familias o consumidores. Aquí encontramos una serie de individuos y hogares que demandan bienes y servicios. Entonces las familias activan factores de producción como el trabajo y capital al mercado laboral. Aquí, ¿qué pasa? Entonces, tenemos un núcleo principal que está activando el comercio con la prestación de sus servicios y otras actividades que permiten el desarrollo de la economía. Por otro lado, tenemos lo que son empresas, eh, produ- empresas solas o empresas productoras. Producen bienes y servicios para satisfacer la demanda de los consumidores. Contratan trabajadores y servicios a cambio de unos salarios, unas remuneraciones. Aquí esto ayuda a impulsar la economía porque permite que los hogares tengan unos ingresos y se pueda generar un flujo de capital bastante importante para la economía. Actualmente sabemos que hay unos sectores bastante privilegiados que están en constante producción. Podemos hablar, no sé, industrias manufactureras, servicios públicos, empresa privada, sector bancario, que tienen una estabilidad económica para la empresa y para sus colaboradores. Pero sabemos que hay otras que están bastante afectadas. Hace poco vimos una noticia del sector automotriz donde empresas grandes que tenían una producción bastante importante y un recurso humano colaborándoles permanentemente se van del país. Sabemos que están afectando la economía acá en Colombia, también tuvieron cierres en el Ecuador. Entonces, ¿esto qué genera? Genera que las personas y las familias que dependen de este sector eh, tengan una caída en sus ingresos económicos. Tenemos también los sectores públicos o de gobierno. Esto representa al gobierno y a todas sus estructuras, alcaldías, gobernaciones, bueno, toda esta estructura de gobierno eh, que desempeña un gran papel, provee bienes públicos, las regulaciones económicas, recaudación de impuestos y distribución de ingresos a través de programas sociales. Escuchamos hablar mucho que el gobierno saca una iniciativa, una ley donde va a beneficiar a los adultos mayores, adultos que entre 70 y, no sé, 85, 90 años no tienen un ingreso, le están dando un salario fijo mensual, creo que está entre 300 y 500 mil pesos, dependiendo el CISBEN que tenga la persona. Y es una ayuda que impacta positivamente a estos adultos mayores que muchos, muchísimos, viven en situaciones bastante complejas por abandono de sus hijos, porque no tuvieron unos ahorros, porque desafortunadamente el, el país o la situación de su momento no les permitió crear una solvencia económica para llegar a la vejez estables. Entonces, aquí entra mucho el gobierno. Tenemos el sector externo comercial. En este sector tiene movimientos internacionales, transacciones económicas entre países, exportaciones, importaciones, bienes y servicios, movimientos de capital y transferencias financieras. Acá recuerdo mucho lo que hablabas en el primer encuentro sincrónico, donde nos decía, bueno, la colaboración entre países es fundamental. Y hablábamos del recurso hídrico de Colombia. Somos un país
con una vegetación y con unos recursos hídricos bastante importantes. Y hay países como España, como algunos de Europa, donde la escasez de este recurso es bastante importante y se están generando exportaciones. Algunos colombianos vemos eso como negativo, otros somos neutrales y otros no nos interesa. Escuchándote lo que mencionabas en el encuentro donde decías que esas son colaboraciones y que se deben dar de cierta manera, entiendo que sí es importante. Eh, Llevándolo a una escala más pequeña pasa con las familias. Si en algún momento mi situación económica decae y me veo forzado a pedir ayuda a un familiar con productos alimenticios, con productos para el hogar, con, no sé, calzado, vestimenta, eh, pues recibir esa ayuda es bastante importante porque, porque tengo la necesidad. Lo mismo pasaría con estos países donde no tienen agua potable y nosotros que actualmente contamos con unas buenas fuentes y que mucho de ese recurso se va a un desuso, es bastante importante que se presten este tipo de ayudas. También tenemos, bueno, acá tenemos el flujo circular de la actividad económica, suministros y factores. Entonces tenemos las funciones que cumplen estas agencias económicas y cómo se relacionan. Podemos visualizarlo a través del flujo circular de la actividad económica. Esto es un modelo que muestra cómo los bienes y servicios fluyen entre los diferentes agentes de la economía. ¿Y estos agentes cuáles son? Son los que mencionábamos ahorita, las familias, las empresas, el gobierno. Que, por ejemplo, las familias compran estos factores de producción y producen bienes y servicios que luego venden, perdón, las familias suministran factores de producción, trabajo, capital y tierra, mercados. Entonces, en este orden de día, las familias son como esa maquinita que está moliendo ahí todo el proceso para que la maquinaria se engrane. Luego vienen las empresas que compran estos factores de producción y producen bienes y servicios, que luego venden a las familias en el mercado de bienes y servicios. Esto prácticamente, no sé, esta camisa. Inicialmente hay una familia o unos campesinos que cultivan el algodón, que lo transforman de alguna manera y lo llevan a una empresa que utiliza ese hilo o ese, no sé cómo llamarlo, esa lana para producir un producto ya mucho más elaborado como esta camiseta. Entonces allí es como se combinan estas dos economías. A cambio de los factores de producción, las familias reciben ingresos en forma de salarios, intereses, alquileres, beneficios. Bueno, hoy ya sabemos que el factor dinero está de mano directa en salario, pero hace poco tiempo, o todavía se puede dar en algunos modelos, el intercambio de productos por servicios. Parte de estos ingresos se destinan al consumo de bienes y servicios. Sabemos que el común es que una persona labore, reciba un dividendo por esa actividad o ese servicio que presta y con ese paga arriendos o paga la hipoteca o paga como el crédito para su vivienda, se alimenta, se viste, cubre necesidades básicas de transporte, y lo que poco que sobre lo invierte en educación propia para sus hijos y familia. Entonces, así es ese comportamiento de ingresos. Hay un ahorro eh, que invierte en empresas o se paga al gobierno. El gobierno utiliza los ingresos fiscales para financiar gastos públicos, como la provisión de bienes y servicios públicos y la implementación de políticas económicas. Allí viene mucho lo que hablábamos ahorita sobre el apoyo a las personas de bajos recursos, bueno, tema social. Y también está el sector externo que participa en el flujo económico a través del comercio internacional, lo que mencionaba ahorita para no extenderme. Esa es la presentación que queríamos hacerte. Conclusiones, importaciones de comprender los problemas económicos, interconexión entre los agentes económicos. Y esa es la presentación que te quería mostrar. Espero que haya sido entendible y agradezco el espacio.